Bienvenidos a todos y vamos a seguir estudiando en cuanto a la palabra de Dios. Yo quisiera que pensemos un poco y vamos a estar hablando. Hace unos meses atrás les dije, bueno, vamos a aprovechar los miércoles que el hermano Jeff no está, y creo que mencioné el miércoles que él estaría hoy para seguir o terminar el libro de Gálatas, así que me equivoqué, lo siento mucho. Y si usted vino esperando que estaba el hermano Jeff, ¿verdad? Y dice, ay, mejor me voy, está bien, no se preocupe, yo no me voy a enojar, ¿verdad? Puede salir, si quiere le damos tiempo para que lo haga y todos lo observamos cuando está saliendo para que se sienta bien, ¿verdad? No, no se crean. Pero estábamos hablando sobre la palabra de Dios y quería mencionar 4 aspectos, y si ustedes recuerdan, la primera cosa que empezamos a ver o vimos sobre la palabra de Dios es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y si ustedes recuerdan, estuvimos viendo lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué quiere decir esto de inspirada? ¿Qué quiere decir? Quiere decir sencillamente que fue respirada por Dios, que fue Él quien usó a los hombres para que escribieran lo que hoy tenemos. Entonces, por eso se llama palabra de Dios, ¿verdad? Aunque sabemos que muchos de los profetas escribieron, en el Nuevo Testamento vemos algunos de los discípulos que escribieron evangelios. Juan escribió, Pablo fue uno de los que escribió la mayoría o todas las cartas a las iglesias. Después vimos la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto de autoridad de la palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice esto y es la autoridad final en todo asunto de la vida. Hoy en día, como siempre ha ocurrido a través de los años, todos tenemos opiniones acerca de muchas cosas. Si diríamos, si abriéramos un momento ahora y le digo, bueno, ¿qué opina usted del matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Vamos a oír una serie de definiciones. Algunas que van a sonar muy románticas, otras que van a sonar muy duras, otras que van a sonar, ¿qué fue lo que dijo? Porque no entendí, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios que es? Él es la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad final en cuanto a eso, en la crianza de los hijos, en cómo yo me desarrollo o me desenvuelvo en un trabajo, qué es lo que Dios espera de mí. La tercera cosa que vimos, que no fue hace mucho, y hablamos de que la palabra de Dios es suficiente. Hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito nada más que la palabra de Dios. Y esto es muy difícil, especialmente en este siglo, porque muchos dicen, no, sí, necesitamos como hijos de Dios la palabra de Dios, pero también tenemos que ver psicólogos, ver esto, ayuda acá, ayuda allá. Bueno, son ayudas, pero en realidad la palabra de Dios es suficiente. El problema que tenemos es que no la tomamos como debemos tomarla. Seria, responsablemente y como lo que es la palabra de Dios, que es la que nos va a alimentar. Porque hay muchos que opinan y dicen cosas. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Bueno, yo creo que a Dios le gusta esto y esto. Bueno, usted cree eso, pero ¿qué dice Él? Y por eso es importante que podamos entender. Hoy lo que vamos a ver, el último aspecto, es lo que se llama la inerrancia de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia es perfecta. La Biblia no tiene errores. Y tiene sentido, porque si es inspirada por Dios y yo digo que la Biblia tiene errores, entonces ¿qué estoy diciendo? Dios no es perfecto. Eso es lo que estoy diciendo. Pero si yo sé que Dios es Dios y Dios es perfecto, entonces lo que Él escribió es perfecto. No hay errores en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de esto, vean lo que dice el Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Y cuando habla de la ley es otra palabra para referirse a todas las escrituras. La palabra de Jehová es perfecta. Por eso dice después que convierte el alma.
Por eso la palabra de Dios enseñada, hablada, predicada, estudiada, va a guiar a las personas a Cristo. No tenemos que convencerles, nos toca compartirles y dejar que sea Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, yo pues no creo esas cosas. Está bien, vivimos en un mundo que usted tiene la libertad de creer o no creer. Pero cuando se trata de Dios, si usted no cree, un día se va a dar cuenta que completamente estuvo equivocado o equivocada. Y en algunos casos será demasiado tarde. Entonces es muy importante que, hablando nosotros como cristianos, entendamos que la palabra de Dios no es solo inspirada, no es solo la autoridad, no es solo suficiente, pero no tiene errores. La palabra de Dios es y sin errores. Por eso vamos a estudiar hoy la inerrancia de la Biblia. No tiene errores. Ahora, cuando hablamos de la Biblia y decimos que no tiene errores, vamos a hablar de los manuscritos originales. Esta puede tener sus fallas, sí, porque fueron escritas por hombres. La imprenta puede cometer errores, pero no quiere decir que la palabra de Dios es un error. La impresión pudo tener un error. No sé si ustedes que usan sus Biblias en teléfonos, yo tengo una que estoy leyendo, una en inglés y otra en español, y de vez en cuando me encuentro un error. Y por un lado, quiero llamar a la compañía y decirles, ¿se dan cuenta de lo que tienen? Pero yo no sé si usted lo nota. Entonces, pero son lo que a veces llamamos, son errores de dedo, ¿verdad? Porque no escribieron bien algo, o a la hora de usar un programa salió un carácter o algo. Pero estamos hablando de lo que Dios escribió. Lo que Dios escribió es perfecto. Es perfecto. No tiene errores. No tiene ningún error. Así como Dios sostiene el mundo por su poder, también sostiene la Biblia. También sostiene su palabra en un estado infalible, en un sentido completamente correcto. Vayan al libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a estar yendo por varios pasajes esta noche. Pero hay gente que va a querer y va a decir cosas en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender que Dios nos dio su palabra en una forma perfecta. Entonces, esto debe servirnos a nosotros de advertencia para tomar la Biblia en una forma seria, en una forma de que es palabra de Dios. Y por eso es importante que yo la use como la palabra de Dios, no su opinión. ¿Ok? No es su opinión, es palabra de Dios. Ahora decir, bueno, pero es que algunos le interpretan así. Ok, estamos hablando de otra cosa, interpretación. Algunos van a creer esto, algunos van a decir esto, algunos van a decir el otro. Y hay algunas diferencias, hermanos de otras congregaciones, de otras denominaciones, van a tener algunas diferencias, pero no pueden haber diferencias vitales. Por eso tomamos tiempo en ver los fundamentos. La salvación es por obras. Y viene un cristiano y dice, oh, no, usted tiene que bautizarse para ser salvo. Estás equivocado, no es la verdad de Dios. No, pero es que a mí me dijeron, no sé lo que le dijeron, pero Dios dice. Un hermano me dice, pues mire, es que en la iglesia donde estuve, el pastor me dijo que si yo no diezmo me voy para el infierno. Digo, pregúntele si él diezma, porque a lo mejor lo va a ver usted ahí también, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero eso no dice la Escritura. Que él pueda decir eso y lo diga, ¿es cierto? No. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, que si no tomamos la seriedad de la palabra de Dios como palabra de Dios, usted se va a enredar en un montón de cosas. Y después usted mismo o usted misma va a decir, no, pero es que fulano, no, es que mire, pero yo oí esto, pero este hombre que tanto, pero es un estudioso, es un doctor en tal, y de pronto empezamos a poner nuestra confianza en personas. Bueno, pero es que yo no he estudiado tanto para saber tanto. Tal vez lo que usted quiere decir es que usted no la ha leído lo suficiente para llegar a entender lo que Dios quiere enseñarte. Por eso esto de la Biblia es importantísimo. Y entender que no tiene errores. En Proverbios
Proverbios capítulo 30. Mire lo que nos dice el Señor aquí, porque es una advertencia para abstenernos de muchas veces en una forma añadir a lo que Dios dice. Capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Por eso a veces cuando estamos en el proceso, algunos de ustedes en el proceso del discipulado, dicen, ay, es que mi discipulador quiere que yo me sepa el versículo exacto como está en la Biblia. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque queremos que usted aprenda lo que la Biblia dice, no lo que usted piensa que dice. No es eso. Ya lo vimos cuando hablamos de la interpretación, cuando el Señor dice, la palabra de Dios no ha sido dada por interpretación humana. La Biblia dice lo que dice y lo quiere decir tal y como lo dice. Lo que nos cuesta a veces es creer lo que la Biblia dice. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Moisés, quien escribió este libro, está exhortando a su pueblo. Y mire lo que le dice en el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis. ¿Se está dando cuenta usted lo que Dios le está diciendo a través de Moisés al pueblo? Yo no quiero que ustedes sepan por saberlo. Quiero que lo sepan para que lo hagan. Para que lo hagan. Y el error de muchos creyentes a veces, sí, eso es lo que dice la Biblia. Sí, yo sé lo que dice. ¿Lo practicas? No, yo sé lo que dice la Biblia. Qué bueno que lo sabes, porque el diablo también lo sabe. Entonces estás al mismo nivel que el diablo. Uy, qué feo suena eso. Pero lo obedezco, por eso dice claramente acá, y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Note lo que dice ahora, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces el mandato es bastante fuerte. Ni aumentes ni disminuyas. ¿Alguna vez ha sacado un versículo que a usted le gusta usar porque es por su conveniencia, pero ese versículo no tiene que ver nada con usted? Pero usted dice, pero la Biblia lo dice. Ajá. ¿A quién se lo está diciendo? Eso es como, ¿verdad? El discípulo que fue y se ahorcó. Entonces, ¿tendrías que ir y hacer lo mismo? ¡Wow! De pronto nos quedamos bien serios, ¿verdad? Pero siempre que haya alguna persona que quiera añadir, siempre que hay alguien que quiera añadir una nueva revelación, o alega que ha recibido una nueva inspiración, caerá en la categoría que se nos describe. La misma palabra de Dios nos describe. Apocalipsis 22. Yo no sé si a veces, ¿verdad? Bueno, es que Dios me reveló a mí. Dios me ha dado una nueva revelación. Cuidado, porque puede caer entonces en la categoría que nos habla Juan en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. El último libro, en el último capítulo, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! ¿En serio? Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso es tan importante que usted y yo, como hijos de Dios, no seamos ignorantes de la palabra de Dios. Y por eso ustedes oyen que en esta iglesia una de nuestras preocupaciones es que estudiar la Biblia. Porque no se trata de lo que el pastor Tim diga o su servidor. Se trata de lo que Dios
dice. Pero hay mucha gente hoy que repite lo que oye de otros. Y dicen cosas y usan versículos para probar lo que dicen, pero en realidad solo para probar lo que están ellos diciendo y no tiene que ver nada con lo que puedan estar diciendo o tratando de probar. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque este libro que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios. O si lo tiene en su teléfono, es palabra de Dios. Entonces, siglo XXI, hay algo que está ocurriendo ya por muchos años. Porque la pregunta que usted me va a hacer, bueno, ¿y qué versión está usando? Porque hay un montón de versiones. Yo uso ya por más de 30 años, 40 años, he usado siempre la Reina Valera 1960. ¿Es la única? No. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito lo importante que es que usted se decida en usar una versión de las Escrituras. Ahora, lo que usted decida usar es importante. Pero también cuando usted decida eso, y en esta iglesia no le decimos tiene que usar esta. Ahora, usualmente, ustedes saben que yo predico de esta versión, 1960, entonces, si hay varios hermanos que tienen 2015, 1977, 1909 y todo, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo estoy leyendo, usted va a estar. Qué raro, no está de acuerdo conmigo. No, es otra versión. Entonces, a veces, eso es como que cuando estamos cantando, imagínense si ponen 5 letras diferentes. Y todos empezamos a cantar. ¿Cómo se va a oír eso? ¿Una completa armonía? No. Y la persona que entra puede estar toda confundida. Entonces, no se preocupe si usted tiene otra. Usted no tiene que tener la que el pastor tiene porque de esa manera entonces es más santo, no. Pero tiene que decidirse por una. Ahora, el problema muchas veces es que voy a buscar la más fácil. Si una de las cosas en las versiones nuevas, y es aquí donde nosotros tenemos que aprender un poquito y tener cuidado, porque abundan las versiones de las Escrituras en español. Y una de las más usadas por más de 400 años es la Reina Valera 1960. Otra vez, yo no estoy diciendo que esta es la que usted tiene que usar, que esta es la que tiene que ser. Por años me ha servido, por años, yo recuerdo no hace mucho, ¿verdad? Inclusive nuestro pastor Jeff Adams mencionó una palabra que dijo, pues algunos ni saben lo que dice eso. Pero ¿sabe por qué no saben? Porque nunca la han leído. Y nunca la han estudiado. Lo mismo va a pasar con una versión, que usted se va a encontrar con una palabra que no sabe, porque no estudia y no investiga. Entonces, las versiones no van a arreglar ese problema. Lo que van a hacer es que van a producir a muchos cristianos vagabundos. Y el cuidado que usted y yo debemos tener es que el trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Enseñarme la Biblia. Entonces, si usted no está entendiendo algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguir estudiando. Y si no entiende, seguir estudiando. No salga corriendo a la librería y compre un libro, ¿verdad? Porque entonces se va a encontrar 15 diferentes escritores que le van a dar 15 diferentes versiones de ese versículo. Entonces, ¿qué hago? Y todos, buenos creyentes, buenas intenciones. Es tiempo de que usted y yo de veras vayamos a la palabra de Dios. Dios va a usar a muchos otros que nos van a enseñar. Buenos pastores que están predicando la palabra de Dios y todo, pero hay muchos que están predicando sus ideas, no la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo podemos entonces identificar? Estudiando la palabra de Dios y confiando que Él te va a guiar. No te tienes que preocupar. Ay, es que yo quisiera entender y como esto, pero me dijeron que la versión 2022 es la mejor. Bueno, vaya, es que todavía no ha salido. Ah, bueno, entonces póngase en la lista para comprarla, porque va a ser... No, y no quiero hacer mofa de las traducciones o de las versiones, pero lo que sí quiero decir, hay que tener cuidado. Porque si han hecho algo fatal es poner duda en muchos cristianos. Porque siempre que sale una nueva versión, alguien dice, esta es mejor que la que tenía. ¡Wow! Cuidado. Es palabra de Dios.
es palabra de Dios. Y Dios puede usar la que usted tiene en sus manos para enseñarle, porque Dios es completamente capaz de supervisar cualquier nueva versión que exista. Hay muchos detrás de estos que tienen muy buenas intenciones, quieren ayudar al pueblo evangélico, especialmente a los cristianos, pero también quieren ayudar a los inconversos a que entiendan. Pero el inconverso no va a entender porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Aún más, le voy a decir algo. Usted puede tomar la Biblia más difícil de leer, pero si usted tiene un corazón deseoso de conocer la verdad, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Te va a guiar a sus pies a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios, porque es de Dios. Entonces, ¿qué hago yo si no sé? Bueno, pregunte. Si ya tiene una versión, pues quédese tranquilo con esa. Pero hay hermanos que les gusta tener Biblias nuevas cada año y se sienten contentos con comprarla. Nunca la leen, pero la compraron. Entonces están contentos porque tienen una nueva Biblia y con costos la traen el domingo. Entonces, ¿por qué no mejor se ahorra ese dinero, verdad? Y estudias la que tienes. La que tienes. Pero, o sea, yo mismo soy tentado. A veces llego a una biblioteca cristiana, una librería cristiana y, wow, un nuevo forro y 2000 tal versión y se ve muy fina. Y cuando usted pregunta el precio, uy, se le cae la billetera del susto, ¿verdad? Pero hace uno lo posible por tenerla. Pero uno de los peligros es la tendencia que muestran algunas traducciones de tirar ahí, arrojar, sembrar duda. Y les voy a ser franco, eso es lo que hizo el diablo y eso es lo que seguirá haciendo el diablo. Poner duda en la palabra de Dios. Vamos un momentito a Génesis para que eso se nos recuerde. Yo sé que muchas veces hemos ido ahí y si usted es un estudiante de la palabra de Dios, lo sabe bien, sin embargo es buenísimo poder recordar esto. Pero dice, y a veces no es intencional. Aquí es obvio que es una forma intencional de parte de nuestro enemigo, de parte del enemigo de Dios, en dudar, porque él lo que va a querer hacer es poner duda en la mente suya en cuanto a lo que Dios dice. Pero ya vimos que la palabra es inspirada por Dios, Dios fue quien la dio. Ya sabemos que la palabra de Dios es suficiente, ya sabemos que es autoritativa y ahora estamos viendo que es perfecta, que no tiene errores. Pero siempre el diablo va a decir. Déjenme darles un ejemplo. Usted conoce a una familia muy querida suya, ya han sido por muchos años buena amistad de usted, ¿verdad? De pronto viene una persona y le dice, ¿usted sabía lo que pasó con esa familia hace 5 años? Y usted como buen cristiano, ¿verdad? Le dice, no, yo no quiero saber. Usted dice, no me diga, ¿quiere un cafecito? ¿Verdad? ¿Qué? Y esta persona empieza, ¿sabía usted que el esposo le pegó a su esposa? Se fue con otra mujer y tiene 5 hijos por otro lado, pero ya regresó y está todo bien. ¿Puede usted imaginar? Ahora usted tiene algo en su mente y ¿qué empieza a hacer? Yo no sabía, no puedo, ¿qué? Ay, pero esa familia no puede ser. ¿Se encontró con otra amiga? Fíjate lo que me contaron. ¿Quieres un cafecito? Mira, fíjate lo que me contaron. Fíjate, ¿te acuerdas de que? Sí, fíjate esto y esto y esto. No te, de veras. Y 5 años después, cuando se ha hecho una tragedia porque se ha difamado a esta familia, resulta que todo era mentira. Eso lo hacemos muy a menudo, porque se pone duda. Y esta persona, ¿qué tuvo lo que haber hecho? En primer lugar, si era un buen cristiano, no oír.
En segundo lugar, si oyó ir a la persona, mire, yo vengo a hablar con ustedes porque figúrese que esta señora me contó esto y esto y esto y esto. Aún más, llamémosla para que venga. Y claro, la persona dice, ay, no, yo no quiero tener problemas, yo no, me voy. Bueno, si es verdad, ¿por qué quiere oír? Pero no hacemos eso, ¿verdad? Ahora ese es otro tema, cómo arreglar los conflictos entre hermanos, entre creyentes. Pero lo que quiero usar el ejemplo es porque ahora usted tiene duda de esa familia. Y va a estar con usted por muchos años, aunque ya sabe que la cosa se solucionó. Aunque sabe que todo fue una perfecta mentira. De vez en cuando estará usted ahí con su café. De veras será mentira. De veras será. Es exactamente lo que el diablo hace en nuestra mente. Porque él quiere que usted dude. Porque si usted duda de la palabra de Dios, usted no va a crecer. No va a crecer. Usted duda de su Dios. Usted cree entonces que Dios es un mentiroso. Y no es mentiroso, es veraz. Ahora usted puede creer lo que usted quiera, pero ¿dónde se originó todo? Con la duda. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oye, Eva, Dios te dijo que, ¿de veras Dios te dijo que no comieras de todos los árboles? La pregunta es totalmente una falsedad, porque Dios no dijo eso. ¿Qué hace Eva? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya habló más de la cuenta Eva, porque Dios nunca dijo de que no lo tocara. Dijo no coman, nada más. Pero ella en su defensa, ¿verdad? No, Dios dijo que podíamos comer de todo, menos del árbol en medio, y ni le podemos tocar. ¿Qué hizo Eva? Agregó. Por eso es tan importante que usted y yo sepamos que no nos toca agregar, hay que decir lo que dice. Bueno, yo sé, es que más o menos es el versículo, y dice algo así, más o menos. Por eso, yo no sé si alguna vez usted ha estado en mi oficina y cuando una persona me dice eso, ok, ¿dónde está eso? Es que no me acuerdo, hermano, yo no me acuerdo, pero ok, vamos a buscarlo. Entonces yo me tomo el tiempo para buscar ese versículo. Gracias a Dios que hay una herramienta muy buena que se llama concordancia. Entonces con una u otras palabras, porque yo no me sé todos los versículos de la Biblia, ojalá. Algunos reconozco inmediatamente, otros, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con la edad, es simplemente que no me acuerdo. Entonces buscamos en la concordancia y lo leemos. Dísela, ¿y qué dijo que me dijo usted? Ah, sí, no dice exactamente eso. Pero si a veces entre nosotros mismos, si no nos corregimos, ¿qué pasa? Tú empiezas a creer algo que no está escrito por Dios. Y dices, no, es que Dios dijo que no debemos tocar esa fruta. Eso no dijo Dios. Pero la serpiente no se queda tranquila porque sigue. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, ¿verdad? No comáis ni lo toquéis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Quiero que pongan atención al tremendo desafío del diablo contra Dios, porque lo que está haciendo el diablo es diciendo, Dios te mintió. Dios te mintió. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que está escrito es escrito por Dios, Dios no miente. Pero la serpiente, en una forma muy sutil, muy sagaz, le dice, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el mal. No, ustedes no se van a morir, porque Dios no quiere que ustedes descubran lo que Él sabe.
Él no quiere que ustedes sepan el bien y el mal. Si usted hubiera sido Eva, hermana, ¿a usted le gustaría saber el mal? Sinceramente, hoy, ¿verdad? ¿A usted le gusta saber el mal? ¿Conocer el mal? Y se quedan calladitas. Oh, está bien, ok, no se preocupen. Pero eso otra vez está tentando, está poniendo duda. El mal, ¿qué es el mal? Porque Eva lo que conoce todo es el bien, porque Dios es benigno. Y benigno quiere decir que Dios solo quiere el bien para nosotros. Pero somos nosotros los que a veces rechazamos el bien que Él quiere para nosotros. ¿Cuándo? Cuando desobedeces. Y eso fue lo que pasó acá. Entonces ahora la mujer, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Mire lo que hace una duda. Por eso es que si usted no cree que la palabra es palabra de Dios, fácilmente el diablo va a lograr que usted dude. Y cuando usted duda, estás frito. Porque ¿qué tienes? Estás poniendo en duda la veracidad de la palabra de Dios. Bueno, pero la Biblia dice eso. Es que yo no sé, pero es que sí, eso dice, pero yo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Triste! Otro caso, vayan a 2 de Pedro capítulo 3, porque aquí tenemos el caso de que los creyentes, o más bien los inconversos, acusándonos o acusaban a aquellos creyentes que estaban esperando la segunda venida del Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor viene de regreso? ¿Están seguros? ¿Sería bueno que viniera en este momento? Yo creo que los que dijeron sí es porque tienen muchas deudas, seguro, ¿verdad? Pero, muy bien. Pero capítulo 3, vamos a tomarnos el tiempo para leer desde el versículo 1. Amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Pedro está apelando, y dice, la segunda vez que les escribo, y Pedro está apelando al conocimiento de ellos que habían oído a través de los profetas, confirmando así la autoridad de la palabra de Dios, dada por Dios a través de los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Les advierte antes, ¿qué tenemos hoy? Lo mismo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Oigan, ustedes cristianos, ¿no dicen que Cristo viene? Y mire, ya han pasado 20 años. Yo les he contado varias veces, ¿verdad? Que cuando joven yo decía, yo no me voy a casar, seguro, porque el Señor viene. Y ya después de que conocí a Linda, ¿verdad? Como que había interés de que el Señor viniera. No, francamente no, ¿verdad? Y, o sea, tengo que ser honesto, ¿cierto? Después nos casamos y pienso que el Señor va a venir. No vamos a tener hijos, seguro. Bueno, el Señor viene. Y después el Señor nos da 3 hijos. Y ahora digo, ok, bueno, van a crecer. Y yo pienso, bueno, a lo mejor ellos no se van a casar porque el Señor viene. Inclusive yo recuerdo a uno de mis hijos, ¿verdad? El mayor, creo que hizo un grupito que llamó solteros para el resto, solteros hasta el rapto, así lo llamaba él, ¿verdad? No duró mucho eso, pero se casaron los 3. Y yo decía, wow, el Señor va a venir, ahora están casados y todo, y de pronto empiezan a tener niños y ahora somos abuelos, 6, y no sé si ya terminaron, pero bueno, ¿verdad? O sea, estoy diciendo todo este lapso porque son más de 40 años. ¿Ustedes creen que yo dudo que Él viene? No, señores, Él viene. Yo no sé si voy a ver a Emmet crecer, solo tiene 6 semanas. Josiah tiene 7 años. No sé si lo voy a ver casarse, o si el Señor me va a llamar, o Él viene, pero Él viene. Pero dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Oiga, nada ha cambiado, ustedes siguen esperando. Por eso, ¿cómo vamos a creerles? Estos ignoran, y noten la palabra que sigue, voluntariamente han escogido ignorar el hecho de que Cristo viene. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos están reservados para la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Han puesto atención a lo que pasó antes? Cuando el Señor dijo voy a destruir el mundo y lo destruyó con agua. Y ahora ustedes están dudando de que Él venga. Pero no es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos, cuando sabemos que Dios nos ha provisto y mañana tengo necesidad y que me estoy muriendo porque no sé cómo va a proveerme, estoy asustado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y dónde está la confianza que tuviste antes y la prueba de que Dios suplió? Duda. ¿Es pecado tener duda? No. Pero si esa duda me lleva a lo que Dios dice, no tengo por qué temer. No tengo por qué dudar. Pero muchos dudaban. Muchos dudaban. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es la razón por la cual Él no viene cuando estamos deseando que venga? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que este versículo ahora significa mucho para Pamela. Como nos dijo Héctor cuando estábamos dando gracias a Dios y todo, su mamá se convirtió a Cristo. Si hubiera venido el Señor ya, ella en el cielo y mamá aquí. Amamos que el Señor venga, claro que sí, pero muchos de sus familiares que no conocen a Cristo aquí se quedan. ¿Qué estás haciendo al respecto? Ojalá que estés orando, a lo menos. Hoy, si tienes la oportunidad de hablarles de Cristo, wow. Pero el día del Señor dice, vendrá. ¿Usted duda? ¿Usted no cree? Siga creyéndolo, pero el Señor viene. ¿Usted cree que Él no va a venir porque usted no cree? No, va a venir. Y si usted es una de esas personas que no cree que viene, cuando lo vea, bueno, jamás habrá abierto la boca tan grandemente como ese día. Porque dice, todo ojo le verá. Ese es mi Dios. ¡Wow! Por supuesto que yo no quiero que nadie perezca como Él. Pero lo dudan. ¿Hace cuánto dijo Jesús que regresaría? Más de 2000 años. ¿No va a regresar? Claro que sí va a regresar. Y va a ser muy pronto. Entonces el asunto es, creo que esto es palabra de Dios. Creo que esto es la perfecta palabra de Dios, aun cuando quizás no tengo todas las respuestas. Recuerde, Dios es Dios y tú no conoces todo lo de Dios. Pero yo puedo conocer todo lo que Él quiere que yo conozca. Es lo que Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice. Que hay cosas que son de Dios, pero todo lo que Él quiere que usted y yo conozcamos, Él nos las reveló. ¿Pero sabe por qué no las conocemos? Porque no la lees. Te quejas de Dios, de muchas cosas y todo porque no lo conoces bien. Gracias a Dios que es tu Salvador, pero eso es todo. Si Dios en su soberanía ha preservado su palabra. Ha preservado su palabra. Debemos recordar que Dios está en completo control. ¿Hay quienes quieren destruir la Biblia? Por supuesto que sí. Ustedes han oído de países, de lugares en donde quitan las Biblias a los cristianos y las queman. Y el gobierno piensa, o los que hacen eso piensan, ok, ya no tienen. Y de alguna forma les llega otra copia. Y ahora, más fácil, porque ahora ya no tenemos que, ¿verdad?, esconder esto tan grande. Ahora es más chiquito. Y quizás hasta puede tener un teléfono más pequeñito. Y quizás puede tener, hay ahora ciertos aparatos que tienen y contienen la palabra de Dios, que son pequeñitos. Y usted puede simplemente, ni siquiera necesita electricidad.
Porque puede ser usado con la energía solar. El diablo no ha podido. ¿Quiere eliminar? Claro que sí, quiere eliminar la palabra de Dios. Claro que sí. Pero es la palabra de Dios. En el libro de Jeremías podemos encontrar el plan de Dios en cuanto a preservar las Escrituras. Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10. Jeremías 1, versículo 9 dice: y extendió Jehová mi mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Wow! Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué es esto? Palabras de Dios puesta a Jeremías en su boca. Eso es preservar la palabra de Dios, eso es darle la palabra de Dios exacta. Sí, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta oír lo negativo de lo que pueda suceder cuando no obedecemos, cuando no queremos seguir a Dios. Segundo de Samuel. Sí, Dios lo que hizo fue poner palabras en la boca de los profetas, quienes de un modo fiel e infalible las registraron por escrito, bajo la supervisión de Dios, directa de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, mire lo que dice el versículo 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice Samuel, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Se puede imaginar lo que está haciendo Dios? Preservando su palabra, controlando su palabra. En algunos casos, los profetas se les dio la palabra y ellos no fueron quienes las escribieron. El caso de Jeremías también, capítulo 36. Quiero que vayan a Jeremías 36 y vea, porque a veces ellos usaron a otro, pero otra vez dictaron exactamente la palabra de Dios para que la escribiesen. Capítulo 36, versículo 2 dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Sí, aquí hay un claro ejemplo, porque a veces, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo es que Dios, tan amoroso, y manda un castigo tan específico y tan fuerte a su nación porque no creen, porque no obedecen? ¿Pero por qué lo hace? Porque en su inmenso amor, ¿qué es lo que quiere Él? Que la nación, ¿qué? Se arrepienta. Y cuando se arrepiente, Dios perdona. ¿No es lo que pasó cuando usted vino a los pies de Cristo? Se arrepintió de todos esos pecados, como dicen algunos de mis hermanos, toda la mugre que usted traía, todos esos pecados, y llegas a Él y le dices: he pecado, Señor, contra ti, lávame. ¿Y qué hace Dios? Hace exactamente eso, te perdona. Y es lo que está diciendo acá: y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, no es el hijo de Blake, pero es el mismo nombre, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías con un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces noten aquí que Jeremías está usando a alguien para ayudarle a escribir. Romanos 16, 22 tienen otro ejemplo, en donde dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿La epístola de qué? De los romanos. ¿Dicha por quién? Por Pablo, que Pablo la recibió de Dios. Exactamente. En Primera de Pedro es otra referencia que ustedes pueden leer, capítulo 5, versículo 12 también. Y aun cuando los manuscritos originales fueron destruidos, Dios fue perfectamente capaz para preservar sus palabras. Quiero que veamos un ejemplo muy importante aquí, porque en el libro de Jeremías también, capítulo 36, vamos a leer el ejemplo de un rey, del rey Joacim, que intentó destruir la palabra de Dios
y destruyó unos manuscritos, los quemó, porque no le gustó lo que Dios decía de él. No le gustó que Dios le dijo, tú eres un desobediente y por tanto el pueblo va a sufrir y tú también. ¿Qué hizo? No le gustó y los quemó. Como diciendo, ahora sí, ya no me puede hacer nada. Pero nos reímos, pero no es a veces como nosotros actuamos. ¿Sabe? Por eso no queremos leer la Biblia a veces. Bueno, es que si la leo yo no quiero ir, ¿verdad? Mejor no la leo. Que es casi parecido a echarla a la basura. Pero es palabra de Dios. Jeremías 36, y vamos a leer a partir del versículo 16. Note lo que dice: cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? Usted puede leer los versículos anteriores que estamos omitiendo por el tiempo, pero usted puede leerlos luego en su casa. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí, a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas las palabras. En otras palabras, este rey y sus súbditos no les importó la palabra de Dios. Primero, porque era todo en contra de ellos, porque era un rey que no quería obedecer a Dios. Entonces él encuentra muy fácil quemar, y no les importó para nada. Muy interesante, ¿no? Sí, el problema es que no saben con quién se están metiendo, porque usted no puede hacer eso a Dios, porque esto es palabra de Dios. Usted no puede ignorar, y menos nosotros, los hijos de Dios. Pedro nos dice: mejor fuera que nunca hubiera sabido, pero ahora que sabes, si no haces, Versículo 27, note lo que pasa ahora. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día,
y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Note que fueron añadidas. ¿Quién? Dios. Sí, él sí pudo añadirlas. Si este rey pensó que no me interesa, no tengo que. Pero la palabra de Dios, Dios la ha conservado ¿creen que porque quemó ese rollo ya no? Inmediatamente Dios se toma el tiempo para que Baruc escuche otra vez de Jeremías y escriba todo, pero ahora con algo mucho más fuerte, porque este rey no quiso prestar atención. No quiso, no le importó para nada. Me pregunto, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Muchas veces me temo que somos como este rey. Cuando no queremos leerla, cuando no tenemos interés en leerla, ¿qué estás diciendo a Dios? No me interesa para nada, Dios, lo que tú digas. Y usted me dice, ay no hermano, yo de veras quiero leerla, pero usted sabe, uno llega cansado del trabajo, uno empieza a leer la Biblia, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y es un pasaje que casi ni entiende uno, y uno empieza a leer. Me ha pasado. Además, no hace mucho, para peor, me pasó aquí en la propia oficina. Estoy leyendo de la pantalla y después me di cuenta que me había dormido. Gracias a Dios que nadie entró en ese momento en la oficina. Entonces, si eso pasa, porque de veras estás cansado. ¿Quién no va a estar cansado después de un largo día de trabajo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca otro tiempo en el cual puedes leer. Todos somos diferentes. Yo soy uno que fácilmente me puedo ir a las 12, 1, 2 de la mañana leyendo. Me cuesta levantarme en la mañana. Por eso tengo que usar un despertador. Hay personas que a las 5:30 están, pero despiertas, ¿verdad? De acuerdo con los niños que a veces uno quería que se quedaran durmiendo y los primeritos. Encuentra un tiempo. Dios te va a ayudar. Pero si no lo haces, si no eres intencional, ¿recuerdan cuando estábamos hablando? Crecemos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero si yo no tengo intenciones de seriamente leerla, estudiarla, no vas a crecer. Las dudas que vienen a tu mente van a ir en aumento. Pero eso es lo que hacen muchos. No tienen tiempo para leer, pero se meten en un video de 2 horas. Y a veces oyen toda una predicación de un pastor de 1:30. Y ahora tienen más confusión. Porque las diabloras que habló en el nombre de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no seriamente? ¿No crees que es tiempo de que, sabe, a veces quisiera formar un club de lectores de la Biblia? Que lo único que vamos a hacer es venir un día aquí a la iglesia y vamos a leer 2, 3, 4, 5 capítulos y nos vamos. Venimos todos esos días, todo el martes o todo el viernes, qué sé yo, qué día. Pero venimos, yo sí voy a hacer café. Venimos y lo que hacemos es solo leer. ¿Cuánto les gustaría participar en algo así? Oh, bueno, ya podemos empezar un club, pequeñito, pero ok, está bien. Más si tenemos un buen café. Pero ¿sabe cuál sería la intención de eso?
ayudarte a desarrollar el hábito de lectura. Hay una iglesia en Springfield, Missouri, que todos los años la congregación lee toda la Biblia. Hacen un horario y empiezan no sé qué día y pásanle, entonces viene el hermano que le tocó leer el Salmo 119. Llega, ahí está sentado cuando el otro está leyendo el 118 y entonces se para el que sigue. Ininterrumpidamente leen toda la Biblia. Yo no sé cuántos días les toma. Claro, es una iglesia un poco más grande que la nuestra y todos se tienen que anotar ahí, ¿verdad? No tienen que estar en la lectura, pero llegan, algunos se quedan, pero llegan y el que va a leer, lee. Digo, wow, qué bonita idea. No se preocupen, no creo que lo vamos a hacer acá, pero a veces valdría la pena, ¿verdad? Pero si los propósitos y la voluntad de Dios preservan su palabra constantemente, no importa lo que pueda suceder alrededor de su palabra o en el mundo, Dios va a preservar su palabra. Sí, eso es lo que muchas veces decimos y oímos. Es que la cultura está cambiando mucho, es verdad. Es que los tiempos están cambiando mucho, es verdad. Imagínense usted que yo crecí sin celular y sobreviví. Si quería hacer una llamada de teléfono, tenía que ir a buscar un teléfono público. Ahora, en la época, cuando yo estaba de la edad quizás tuya, ¿cuántos años tienes? 12. Sí, tal vez de 10 o 12 años, teníamos que ir a una tiendita que nosotros allá le llamamos pulpería, y era uno de esos teléfonos, ¿verdad? Que estaba el cono aquí, y agarrabas el chunche aquí. ¿Verdad? Aló, sí, quiero hablar con este número, y no es nada, que lo conectaban a uno y la telefonista se quedaba oyendo la conversación, ¿verdad? Después me di cuenta de esas cosas. Y hoy, mire, en solamente 40, 50 años, mire la tecnología cómo ha cambiado. Ahora puedo hablar con este teléfono a cualquier parte del mundo. Es increíble. Bueno, claro que es bueno. Pero es más bueno cuando paso tiempo e invierto tiempo en la lectura. Por eso muchas veces dudamos. ¿De veras la palabra de Dios no tiene errores? Por supuesto. Y esto es lo hermoso. Entre más la lees y la estudias, más te llegas a convencer de que es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es genuina, es real. Pasa algo en tu vida. Pasa algo. Hay cambios que a veces tú mismo te asombras, ¿verdad? O a veces tu esposa te dice, ¿qué estás comiendo últimamente? ¿Cómo? Es que ya no eres el mismo ogro de antes. Ya eres un ogrito, ¿verdad? Y estás cambiando. Él le dice, oye, mi amor, ¿por qué estás cambiando tanto? ¿Yo? Sí, es que yo te noto diferentísima. Y él empieza, ¿será que hay otro? No, es que ese otro es Dios cambiándote. Porque es genuino, es real lo que Dios hace en nosotros. Dios siempre va a ejecutar sus planes. Miren lo que dice a Isaías, capítulo 46, versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Mi Dios no depende de nosotros para llevar a cabo su plan. Lo va a hacer, porque su palabra lo dice. Y si usted revisa todas las profecías que se han cumplido al pie de la letra, invasiones de ciudades que ocurrieron, que usted puede ir y chequear históricamente, que sucedieron exactamente como Dios lo dijo. Y todavía hay gente que duda. ¿Pero sabe por qué? Porque es una condición de corazón. Porque hay cristianos que también dudan.
Esto nos debe ayudar al hecho de que todo lo que Dios dice que hará, lo va a hacer. Lo va a hacer. Muy joven, quizás también de tu edad. No había qué comer en la casa. Mi padre muy irresponsable. Aprendimos durante esa semana a hacer los frijoles de todas formas. Todavía los como, por cierto. Negros y rojos. Y recuerdo que mi mamá lo que hacía muy sagazmente a la hora del almuerzo, mandaba a nosotros a visitar a nuestras tías. Y como es la costumbre en América Latina, usted llega a la hora del almuerzo, pues ¿qué hace la gente? Te da de comer. Hay ciertas culturas que uno llega a esa hora y no le abren la puerta, ¿verdad? Pero nosotros llegan a esa hora, pase adelante. A lo mejor, ¿verdad? Bienvenido, qué bueno. Tal vez por dentro está diciendo, ¿por qué vino a esta hora? Pero bienvenido, ¿verdad? Y te ofrecen. O sea, si yo llego a esa hora, ¿usted me daría de comer? Ok, solo hay como dos. Wow. Ok, ya están aprendiendo mucho de esta cultura. Está bien. Ok, eso pasa. Entonces recuerdo que eso fue lo que hizo y eso hacíamos. Pero yo recuerdo que como muy niño veía yo a mi madre orar a Dios y llorando. Éramos 7. ¿Usted sabe lo que es para una madre saber que no tiene nada que dar a sus hijos? Y no a 2 o 3, pero 7. De los cuales 4 somos varones. Las muchachas comen un poquito menos. Y nosotros, una vaca no alcanza. Pero miren, no me morí, ¿verdad? ¿Sabe lo que aprendí? Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Tocaron a la puerta un día. Y cuando mi madre abre, un hermano de la iglesia con 2 bolsas. Venía de hacer mercado, venía del grocery store, supermercado. Y yo recuerdo que nosotros, ¿verdad? Como niños, usted sabe, uno viendo, esperando que se fuera para ver qué era lo que había. Y el gozo de mi madre ver cómo Dios había suplido. Agradecida con este hombre, claro, él y su esposa, pero ella sabía que había sido Dios. Llegaba otro hermano a tomar café y a orar a nuestra casa, un anciano de la iglesia, y recuerdo que llegaba con el montón de pan para un café. Entonces mi madre preparaba un café y entonces todos sentados ahí a tomar café con el anciano y verdad y el pancito ahí, el cafecito. Y entonces cuando terminábamos de orar, no había un pan. No había ni un solo pan en el plato. Todos nosotros ya nos habíamos servido. Porque somos niños, ¿no es cierto? Yo cuando me entero de eso digo, pero ¿sabe? Qué hermoso. Porque fueron las formas que Dios... ¿Sabe lo que hizo Dios? Confirmar lo que Él dice en su palabra. Por eso no dudo de mi Dios. No dudo. Y doy gracias a Dios por esos momentos. A veces hay personas que hablan de esos momentos como muy trágicos en sus vidas. Ay, viera cuando no teníamos nada en qué comer y nos gusta como dramatizar. Oye, qué bendición que no tuviste que comer. Porque ahora estás aquí y puedes ver la fidelidad de Dios que no te dejó. No hay otros países donde vemos que hay gente que muere constantemente. La misma palabra de Dios prueba la inerrancia de la Biblia, la infalibilidad de la Biblia, la perfección de la Biblia. La misma palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo es tentado? Mateo capítulo 4. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo al diablo? Porque escrito está. Escrito está. ¿Qué está haciendo? El mismo Dios encarnado en su Hijo Jesucristo, confirmando que la Biblia es genuina, es real, es verdad. ¡Wow! ¡Qué bendición! Mateo capítulo 5, versículo 18. Escribe y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ese es mi Dios. ¿Cómo es que dudamos de tal? Pero lo existe. Lamentablemente así es. No hay ningún indicio de que Jesús haya considerado las Escrituras como que algo, como que no fuera inexacto, que no fuera real. No hay ninguno. Por el contrario, indica siempre la infalibilidad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la perfección de las Escrituras. Hay muchos ejemplos. Lea en Mateo capítulo 8, versículo 4, cuando él hace referencia a Moisés. Dice entonces Jesús dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Mateo 10:15 son referencias que ustedes pueden ir y ver. En Mateo capítulo 12, versículo 40, se refiere a Jonás. Porque dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Vez tras vez, tras vez, tras vez, confirmando la exactitud de la palabra de Dios, la perfección de la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios, lo que es palabra de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿qué quiere decir esto de inerrancia? Que es perfecta. Que es perfecta. Aún más cuando a Cristo lo tientan en cuanto al divorcio, el Señor les contesta, ¿no fue escrito desde un principio? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Referencia desde Génesis. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Confirmando vez tras vez tras vez que lo que tienes en la mano es la palabra de Dios. Aquí el reto. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Sé que la Biblia es inspirada por Dios. Sé que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente. Sé que la palabra de Dios es autoritativa. Sé que la palabra de Dios es sin errores. ¿Voy a seguir con la misma actitud de que no tengo tiempo para leerla? No vas a crecer. Pero cuando yo hago y tomo la decisión de hacerlo, jamás tu vida será igual. Y si no me cree, pregunte a personas que antes no leían su Biblia y ahora la están leyendo fielmente. Pregúnteles. La gran mayoría va a decir, wow, qué bendición. Qué bendición. Cambios completamente en la mente. Este mundo es un desastre. Y quizás no hay nada más triste que prender las noticias y seguir oyendo malas noticias. Esta mañana, muchos de ustedes saben que un grupo de hombres nos reunimos a las 6 de la mañana todos los miércoles. Hombres, los invito, si usted no hace nada a esa hora, ¿verdad? Ni siquiera se ha levantado, levántese antes. Y llegue aquí antes de las 6 y oramos hasta las 6:30 y le damos café. Y si no le gusta el café, ni tome café, no se preocupe, váyase. Después de media hora de orar. Pero uno de los hermanos me decía de algo que pasó, y seguro ya ustedes lo oyeron en las noticias en Grandview, creo, que entraron a la casa de este muchachito de 14 años, y él estaba en el comedor o no sé qué, o en la sala o no sé, pam, pam, pam. Entraron a su casa a matarlo. Wow. Cuando oyes esas cosas, lo desaniman a uno, ¿no es cierto? Y uno dice, ay, ¿sabían ustedes que el índice de homicidios en los jóvenes ha subido escandalosamente? Un hermano preguntó a su hijo, oye hijo, mira, tú estás... Me dice, sí papá, tú vas a nuestra escuela y vas a ver el montón de niños que ya se han cortado. Son cicatrices. Y otros, me dice, que se marcan así, porque están planeando hacerlo. ¿Y los padres? ¡Wow! Pero no tenemos tiempo para Dios. Van a tener tiempo cuando ya no pueden hacer nada por sus hijos.
palabra de Dios. Apréciela. Una señora que no tenía cama en que caer muerto, como decimos bien pobres. Llegaron, ella conoció a Cristo, aceptó a Cristo. Viene un misionero de los Estados Unidos y le dice: hermana, ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué le puedo dar? Una Biblia, le dijo ella. Lo destruyó al misionero porque él pensó que le iba a decir una casita o ropita, comida. No, una Biblia. Porque ella quería conocer a nuestro Dios. Hermanos, tenemos oro aquí. Oro. Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos has dado tu palabra, porque eres un Dios tan amoroso que nos has dejado el libro para que te conozcamos. Oh Dios, haz que hoy salgamos retados aquí, animados a hacer algo, si es que no lo estamos haciendo. Anima a mis hermanos. Sé que es muy difícil para muchos, trabajando, cosas en la casa, situaciones difíciles, pero Dios, en medio de todo eso, dales el desafío para que juntos podamos leer tu palabra, estudiarla. Bendice a cada uno, llévanos con bien. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.